Ush, las tormentas de polvo en Marte pueden ser realmente locas. Se precipitan a través del hemisferio sur del planeta rojo, especialmente durante el verano. Estas tormentas pueden crecer y abarcar grandes áreas, como sucedió en enero de 2022. Entonces, una tormenta de polvo cubrió casi el doble del área de los Estados Unidos. ¿Podría ser algo como esto lo que causó la desaparición de uno de los robots que enviamos a Marte? La atmósfera y el clima son duros allí. Es principalmente un desierto con fuertes vientos y temperaturas promedio de menos 63 grados Celsius. Cae hasta menos 140 grados Celsius en los polos durante el invierno. Un módulo de aterrizaje debe estar equipado específicamente y ser muy resistente para soportar tales condiciones. Pero los investigadores pensaron que podrían manejar el difícil viaje al planeta rojo. 2 de junio de 2003, un equipo de investigadores puso a punto uno de sus robots pioneros que estaban a punto de enviar al espacio. Era un módulo de aterrizaje pequeño y compacto llamado Beagle 2. Su misión era aterrizar en Marte y buscar lo que el mundo había estado ansiando activamente durante décadas: vida en el planeta rojo. El descenso al planeta estaba previsto para el 25 de diciembre, pero la señal nunca llegó. El equipo trató de ponerse en contacto con la nave espacial, pero un tiempo después tuvieron que aceptar que ya no podrían lograrlo. Algunos pensaron que el descenso fue demasiado difícil y complejo después de todo, por lo que el módulo de aterrizaje se estrelló. Pero no pudieron encontrar ningún error técnico. Otros tenían la teoría de que el módulo de aterrizaje podría haberse enredado en su propio paracaídas y haber caído en la superficie de Marte. Como fuera, el Beagle 2 se consideró perdido. Hasta 2015, cuando la NASA tomó fotografías de lo que podrían ser los restos del módulo de aterrizaje perdido. No eran solo escombros aplastados, los componentes en realidad parecían estar intactos. Los restos del módulo de aterrizaje yacían con sus paneles solares parcialmente desplegados a unos 5 kilómetros del sitio donde se suponía que descendería. Aparentemente el Beagle 2 logró aterrizar con éxito, pero su antena de radio quedó bloqueada. Es por eso que los investigadores no pudieron controlarlo desde la Tierra ni comunicarse con él, pero nadie sabe exactamente por qué sucedió. ¿Has oído hablar de una cara en Marte? En la década de 1970, una de las naves espaciales de la NASA tomó las imágenes icónicas de la superficie marciana que mostraban una formación similar a una cara, como se puede ver en la parte superior de la imagen. Si tienes una rica imaginación, puedes ver fácilmente una nariz, 2 ojos, una boca y un peinado inusual. Algunos incluso pensaron que era un monumento construido en el planeta rojo por otra civilización. ¿Y qué hay de otras cosas inusuales que la gente ha encontrado en Marte? Como el cráter de la carita feliz, y puedes ver fácilmente por qué tiene este apodo. O rocas de diferentes formas, un panqueque, un brachiosaurio o un pez. Marte también tiene una isla en forma de waffle en su superficie. Es un espacio de 2 kilómetros de ancho que puedes ver en el área de los flujos de lava. Podría ser el resultado de la lava que empuja esta formación desde abajo. Parece que los astrónomos también sacaron algunas imágenes de dunas azules. Es un mar de impresionantes dunas oscuras que los fuertes vientos esculpieron en largas líneas. Rodean el casquete polar norte del planeta y cubren una región tan grande como Texas. ¡Yija! El planeta rojo suele ser conocido por sus dunas de arena marrón, por lo que estas ciertamente fueron una sorpresa. Pero en realidad no son realmente azules. Si pudieras visitar Marte ahora mismo, solo para echar un vistazo, verías que estas dunas aparecen de color marrón y naranja como el resto. Y la foto es una imagen en falso color. Los científicos a menudo usan colores falsos para resaltar las diferencias en algo. Por ejemplo, aquí es la diferencia de profundidad. Además, el valle más grande de Marte es tan grande que podría comerse nuestro Gran Cañón para el desayuno. Es un fascinante sistema de cañones de 4.000 kilómetros de largo llamado Valles Marineris. Y es más de 10 veces más largo que el Gran Cañón. Si pudieras estirar este cañón marciano, iría de costa a costa de todo Estados Unidos. Dado que Marte no tiene placas tectónicas activas, nadie sabe con seguridad cómo se formó este cañón. Otra teoría dice que una cadena de volcanes ubicada al otro lado de Marte, la que incluye el Monte Olimpo, dobló la corteza desde el lado opuesto del planeta. Esta poderosa fuerza provocó grietas en la corteza marciana y activó enormes cantidades de agua que se encuentran debajo de la superficie. Esta agua luego emergió y talló la roca. La fuerza también activó los glaciares y posiblemente crearon nuevos caminos en este gigantesco sistema de cañones. Los volcanes en la superficie marciana podrían haber entrado en erupción hace unos 50.000 años, aunque las erupciones más poderosas ocurrieron hace 3 a 4.000 millones de años. Pero el planeta no tiene volcanes activos hoy.
La mayor parte del calor almacenado en su interior durante la formación del planeta se ha perdido, así que ahora la corteza exterior de Marte es demasiado gruesa para que la roca fundida llegue a la superficie. Pero hace mucho tiempo, las erupciones formaron volcanes gigantes, y estos volcanes muy probablemente tuvieron un papel importante en el derretimiento de los depósitos de hielo que liberaron inundaciones de agua sobre la superficie marciana. Marte tiene una atmósfera delgada con un volumen de gas, principalmente dióxido de carbono, del menos del 1% del de la Tierra. Pero hace 4.000 millones de años era mucho más cálido y húmedo que ahora. Su atmósfera también debe haber sido más espesa en ese entonces. Por eso podría crear un poderoso efecto invernadero y atrapar la luz solar. Marte también tenía un poderoso campo magnético, similar al de la Tierra. Se formó debido a las corrientes de metales fundidos en el núcleo del planeta. Pero, a diferencia de nuestro planeta natal, Marte perdió su campo magnético después de que su núcleo se enfriara. Y sin él, el planeta no tenía ninguna protección contra el viento solar, que es una corriente de partículas cargadas que fluyen desde el Sol. El viento solar se llevó la mayor parte de la atmósfera de Marte en solo un par de cientos de millones de años. Esto es lo que hace que esas poderosas tormentas de polvo marcianas sean aún más intensas. Y Marte tiene una historia fascinante. A juzgar por los glaciares del planeta, es probable que haya pasado por múltiples glaciaciones, al igual que la Tierra. Un equipo de investigadores obtuvo imágenes de unas 60.000 rocas marcianas. Tenían diferentes tamaños y estaban distribuidas al azar, lo que significa que probablemente se formaron durante diferentes glaciaciones. Los glaciares también esconden sus propias historias. ¿Quién sabe qué tipo de gases, rocas o incluso microbios podrían haber quedado atrapados en su interior? Si pudieras usar una máquina del tiempo y detenerla hace 4.000 millones de años, en Marte por supuesto, lo más probable es que hubieras visto escenas espectaculares de inundaciones. Quizás incluso habría alguna forma de vida en la superficie del planeta. Un fuerte impacto de meteorito que formó el cráter Gale del planeta rojo podría haber sido lo que desencadenó esa mega inundación. Después de esa colisión, las temperaturas en el planeta se volvieron increíblemente altas. Esto provocó el derretimiento de todo ese hielo que estaba almacenado en la superficie marciana en ese momento. La inundación fue tan masiva que cambió la estructura geológica de la superficie del planeta. Esculpió grandes ondas y olas en la roca sedimentaria. Y hablando de agua, se ha notado vapor escapando de la atmósfera de Marte. Además, los investigadores han encontrado alguna evidencia de agua que fluye en la superficie del planeta. Hay rayas oscuras en el suelo. Parecen crecer en verano y encogerse en invierno. Hay numerosos valles secos y canales de ríos en el planeta. Es posible que alguna vez fluyó agua líquida allí. Ahora la mayor parte podría estar encerrada en los casquetes polares o incluso escondida bajo la superficie. Cada vez hay más indicios de que Marte solía ser habitable. Marte es el único planeta que conocemos donde solo viven robots. 5 rovers componen la población marciana. Son Perseverance, Opportunity, Spirit, Sojourner y Curiosity. Estos robots están allí para tomar fotografías y muestras de suelo y aire y tal vez incluso encontrar vida en el planeta rojo. Y algún día podremos reunirnos con ellos en Marte. ¿Quién sabe? Ah, y por cierto, si realmente pudiste usar una máquina del tiempo y detenerla hace 4.000 millones de años en Marte, entonces me gustaría invitarte a almorzar y hablar sobre eso. Yo invito. ¿Cuántas personas necesitamos para fundar una nueva civilización? Y no en la Tierra, sino en Marte, y en condiciones limitadas. Y si logramos establecer allá una colonia, ¿con qué problemas se encontrarán? ¿Cómo podrán sobrevivir tan lejos de casa sin ningún apoyo? Un reciente estudio científico arroja luz sobre estas cuestiones. Echémosle un vistazo. De acuerdo, ¿quieres colonizar Marte, verdad? Pues no es una tarea fácil. Marte es el 4º planeta desde el Sol y el 7º más grande del sistema solar. Este solitario rojizo es muy parecido a nuestra Tierra. Es más, antes de convertirse en un desierto, es probable que se haya parecido a nuestra Tierra en la actualidad. Hace millones de años había agua, océanos, plantas y quién sabe, tal vez incluso vida. Sería una buena idea que volviera a ser como antes, ¿cierto? No es de extrañar que llevemos mucho tiempo hablando de colonizar este planeta.
Ahora, SpaceX afirma que su proyecto de nave interplanetaria podría llevar 100 personas a Marte. El propietario de la empresa, el multimillonario Elon Musk, habló de formar una flota que podría proporcionar un flujo constante de recursos a Marte. Pero ¿hasta qué punto son realistas estos proyectos? A decir verdad, no mucho. Antes de enviar gente a Marte, tenemos que resolver una serie de problemas. Por ejemplo, la increíble exposición a la radiación, el suelo tóxico, la poca gravedad, las bajas temperaturas y todo tipo de cosas desagradables. Y esto es solo el principio. Harán falta al menos un par de décadas para crear un vehículo que pueda aterrizar con éxito en Marte y regresar. Pero hagamos un experimento mental e imaginemos que finalmente decidimos colonizar Marte. ¿Cómo sería? Recientemente unos científicos han publicado un nuevo estudio sobre este tema, cuyo título es ¿Cuál es el número mínimo de colonos para sobrevivir en otro planeta? El autor es Jean-Marc Salotti, un profesor del Instituto Politécnico Nacional de Burdeos, Francia. Su artículo se publicó en la revista Scientific Reports. Como habrás adivinado, en el estudio se discute cómo podríamos colonizar otro planeta, cuántos recursos necesitamos, cómo debería vivir una primera colonia, qué tipo de trabajo deberían hacer y cuánto tiempo les llevaría establecerse, y por supuesto, exactamente cuántas personas necesitamos para todo esto. Intentemos responder estos interrogantes. Ahora imaginemos que nos hemos trasladado a un futuro maravilloso. Bueno, en realidad no, un futuro terrible. En su estudio, Salotti sugirió que la vida en la Tierra estaba amenazada por algún acontecimiento catastrófico, así que la única forma que tendría la humanidad de sobrevivir sería ir a Marte o a algún otro planeta. En este hipotético escenario, por desgracia, la entrega de suministros desde la Tierra hasta la colonia se interrumpe o incluso desaparece. Entonces la colonia tiene que mantenerse de alguna manera. Bueno, aquí es donde ya tropezamos con serios problemas. Por ejemplo, no estamos seguros de cuánto cooperarán entre sí los habitantes. ¿Se comunicarán como seres humanos normales? ¿Compartirán su tiempo y sus recursos como deberían? Los humanos suelen arruinarse la vida a sí mismos bastante seguido. Hasta me atrevo a apostar a que fue culpa suya que hayan tenido que huir a Marte. Pero supongamos que ese tema está solucionado. ¿Qué hay de las cuestiones organizativas? ¿De qué equipamiento disponemos? ¿Qué utilizaremos para extraer recursos? ¿Qué habilidades necesitaríamos? ¿Sabes qué? ¿A quién le importa? En nuestro caso, estas cosas no interesan. Lo único que sabemos es que la colonia no dispone de muchos recursos ni de equipos iniciales y que todo lo relacionado con los humanos es bastante impredecible. Así que las posibilidades de sobrevivir son bastante bajas, pero de alguna manera hay que lograrlo. Salotti describe dos elementos que tendrán un gran impacto en nuestra supervivencia. Se trata esencialmente de dos variables de una ecuación matemática. La primera es la disponibilidad de recursos locales, básicamente agua, oxígeno y todo tipo de elementos químicos útiles. Estos recursos deben poder extraerse de algún modo y ser fáciles de utilizar. Afortunadamente, no partimos de cero. Ya sabemos mucho sobre Marte. ¿Qué recursos hay? ¿Cómo se pueden utilizar para mantener la vida, la agricultura y la producción industrial? La colonia tiene suerte porque todo esto se ha estudiado en diversos seminarios y se ha publicado en informes y libros en los últimos años. Gracias a ello, sabemos de qué dispondrá nuestra colonia. Por ejemplo, sabemos que podrían extraerse gases de la atmósfera y minerales del suelo. En Marte podríamos obtener elementos como hierro, vidrio e incluso compuestos orgánicos. El problema más importante será la vida útil de los equipos con los que cuentan nuestros nuevos marcianos. Tendrán que conseguir tantos materiales como sea posible antes de que el instrumental se rompa. Mantener todo en buen estado será casi la tarea más importante. Lo segundo es la capacidad de producción o la velocidad de trabajo. Tenemos una lista concreta de cosas que debemos hacer, fabricar algunas herramientas, por ejemplo, y todo ello debe producirse en cantidades suficientes medianamente rápido. Salotti afirma que lo más importante será el llamado factor compartir. Imagínate a una persona intentando sobrevivir en Marte. Tendría que hacer todas las tareas por su cuenta.
Por ejemplo, encontrar o construir su propio sistema de suministro de agua potable, oxígeno y generación de electricidad. Ya hemos visto algo así en la película El Marciano. Esa tarea no es nada fácil, siempre falta tiempo y es demasiado para una sola persona. A menos que seas Matt Damon, claro. Por lo tanto, necesitamos una colonia bastante grande porque así se distribuyen mejor las tareas. Cada persona se esfuerza menos, se cansa menos y en consecuencia la eficacia y la velocidad de trabajo aumentan. Aquí es donde entra en juego el factor compartir. Ahora solo tenemos que calcular este número. Si queremos, por ejemplo, construir algo, ¿cuántas personas necesitamos para hacerlo con rapidez y eficacia? ¿Cómo podemos optimizar el trabajo al máximo? Bueno, depende de las necesidades, de los recursos disponibles, de elementos aleatorios como el tiempo y demás, pero en general este número puede estimarse o calcularse utilizando algunas funciones matemáticas. Salotti habla con más detalle de estas funciones en su artículo. Si te interesa, puedes leerlo tú mismo. En líneas generales, describe 5 áreas que hay que tener en cuenta a la hora de calcular este número. Estas áreas son gestión de ecosistemas, producción de energía, industria, edificaciones, factor humano. El factor humano incluye aspectos como la crianza y la educación de los niños, los deportes, los juegos, la música, etc. Al final todo se reduce a 2 cosas: de cuánto tiempo disponemos y cuánto colaborarán entre sí las personas de la colonia. Entonces, ¿cuál fue el resultado de todos estos cálculos? Salotti estimó que necesitaríamos al menos 110 personas para sobrevivir con éxito en Marte. Este es el número mínimo necesario para crear una colonia autosuficiente, y será mejor que no llevemos a demasiada gente. Cuantas más personas suban a bordo de la nave espacial, más difícil será predecir los resultados. Después de todo, como ya hemos dicho, los humanos siempre suelen actuar en su propia contra, así que es mejor quedarse con unas 110 personas. Por supuesto, se trata de una estimación y hay un montón de suposiciones e incertidumbres, pero contar con este número ya es muy importante. Ahora los científicos saben cuántas personas se necesitan como mínimo para establecer una colonia. Sobrevivir en otros planetas es una cuestión muy compleja y nos llevará mucho tiempo resolverla. Es muy poco probable que volemos a Marte en un futuro próximo. Tal vez tardemos varias décadas o incluso un siglo. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer por ahora es cuidar nuestra Tierra por todos los medios mientras averiguamos cómo sobrevivir en otros planetas. ¡Qué bonita familia cósmica! Te presento a Marte, seguro que ya lo conoces. Estos 2 pequeños son Phobos y Deimos, sus 2 lunas. Pero parece que Marte no las trata demasiado bien. Se cree que Phobos y Deimos son asteroides capturados. Sin embargo, Phobos se está acercando gradualmente a Marte debido a la gravedad y se prevé que acabará siendo destruido en los próximos 30 a 50 millones de años. Yo ya no estaré por aquí, así que imagino que esto dará lugar a un anillo de escombros alrededor de Marte, similar a los anillos de Saturno. Sin embargo, este proceso es un fenómeno natural y no un acto de destrucción por parte de Marte. Al parecer, Phobos está siendo desgarrado por las fuerzas gravitatorias del planeta rojo. Pero espera, hay más. Phobos tiene unos curiosos surcos paralelos por toda su superficie. Se creía que se debían al choque con un asteroide, pero ahora los científicos consideran que en realidad se deben a la intensa gravedad de Marte, que está separando la Luna. Vaya, qué viaje más duro. Los científicos tienen la descabellada idea de que cuando un tipo pequeño como Phobos se acerca demasiado a un tipo grande como Marte, empieza a estirarse hacia él. Lo llaman fuerza de marea. Se predice que Phobos se estirará tanto que se romperá en pedazos. Una locura, ¿verdad? Y los restos de la Luna formarán un pequeño anillo alrededor de Marte. Algunos pensaban que las rayas de tigre de Phobos se debían a las fuerzas de marea, pero esa teoría se descartó porque la Luna es demasiado esponjosa. Recientemente los investigadores han realizado algunas simulaciones por computadora y han descubierto que tal vez haya una cáscara dura debajo de toda esa pelusa, que podría crear surcos en la superficie. Pero no te preocupes, al ritmo que va Phobos, se estrellará contra Marte en unos 40 millones de años. Aunque si las fuerzas de marea ya lo están destrozando, puede que ni siquiera dure tanto. Sin embargo, todavía tenemos la oportunidad de aprender más sobre Phobos. La NASA acaba de seleccionar a 10 investigadores estrella para formar parte del equipo de trabajo científico de la misión MMX, Martian Moon Explorations de JAXA.
Como científicos participantes apoyados por la NASA, ayudarán a JAXA a explorar las 2 lunas marcianas, Phobos y Deimos. Y atención, incluso planean aterrizar en Phobos y tomar una muestra de su superficie. El lanzamiento de la misión está previsto para el 2024 y la muestra llegará a nuestras manos en 2029. 7 de los afortunados elegidos utilizarán los instrumentos de vuelo del MMX para llevar a cabo sus investigaciones. Phobos es un verdadero bicho raro. Solo mide 27 kilómetros de ancho y orbita Marte a una distancia de 6.000 kilómetros. Está mucho más cerca que la luna de la Tierra, que tarda 27 días en orbitarnos. Phobos, en cambio, se encuentra en una espiral de la muerte hacia Marte y está cayendo lentamente hacia la superficie del planeta a un ritmo de 2 metros cada 100 años. Pero debe haber una razón por la que Marte esté actuando de manera tan poco amigable, ¿verdad? ¿Y si todo se debe a una simple venganza? Bien, imagina esto. Marte se está ocupando de sus asuntos, tan caliente y acuoso como una joven Tierra. Tiene un dulce campo magnético que lo protege de la radiación cósmica y que mantiene su atmósfera agradable y espesa. La vida es bella. Pero entonces, al menos 20 asteroides, cada uno del tamaño de un pequeño país, se estrellan contra Marte como si se tratara de un gigantesco juego cósmico. Uno de ellos incluso deja un cráter de casi 3.000 kilómetros de ancho. Ahora, imagina cómo debe sentirse Marte con 2 asteroides como sus lunas después de lo que otros le hicieron. Todos estos impactos son como un potente puñetazo en el corazón de Marte, y su ya débil campo magnético queda noqueado por el frío. El núcleo se sobrecalienta y no puede circular correctamente, lo que significa que ya no hay campo magnético que proteja al planeta. Es como si no llevaras nada de ropa a la profundidad de la fosa de las Marianas. Si eso fuera posible, estarías indefenso y con frío. Eso es básicamente lo que le pasó a Marte. Así que ahora el pobre está ahí en el frío, desprotegido de los desagradables rayos cósmicos. Es como salir a la calle sin protección solar. No es una buena idea. Pero al menos podemos aprender de los errores de Marte y asegurarnos de que a la Tierra no le ocurra lo mismo. Quizá deberíamos empezar a invertir en seguros contra asteroides. Pero créeme, el planeta rojo no es malo en absoluto. De hecho, es bastante amistoso. Un equipo de científicos incluso ha encontrado la forma de cultivar arroz en su superficie. Sí, me has oído bien. Utilizaron MMS, un suelo especial llamado Mojave Mars Simulant. Se supone que imita el suelo marciano. Pero hay un problema. El suelo marciano tiene unas sales de perclorato que pueden ser tóxicas para las plantas. Así que el equipo cultivó 3 tipos de arroz. Uno normal y 2 modificados genéticamente con mutaciones que los hacen más resistentes a la sequía y la salinidad. ¿Y adivina qué? Las cepas mutantes fueron capaces de enraizar en un suelo con 1 gramo de perclorato por kilogramo. ¡Toma eso, suelo marciano! Sin embargo, el arroz del MMS no resultó tan bueno como el cultivado en tierra normal para macetas. Así que el equipo decidió mezclar 1/4 parte de tierra para macetas con el simulante marciano y ¡oh, sorpresa! Las plantas empezaron a desarrollarse mejor. Ahora, estos científicos no solo piensan en alimentar a los marcianos, también quieren ver si sus descubrimientos pueden ayudar a los cultivos en lugares de la Tierra con alta salinidad. Todo el proyecto empezó cuando 2 investigadores se reunieron para tomar un café y decidieron intentar cultivar plantas juntos. ¿No es bonito? Sospecho que estás a punto de decir: ¡hey! Pero si quieres hacer crecer arroz en Marte, tienes que enviar cantidades inmensas de agua desde la Tierra, ya que no es fácil saciar la sed de esta planta. Tienes razón. Necesitas unos 1.700 litros de agua para cultivar solo medio kilo de arroz. Pero, ¿adivina qué? Los científicos acaban de hacer un anuncio revolucionario en la Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria de Texas. Han encontrado un glaciar relicto cerca del ecuador de Marte. ¡Así es! ¡Hielo en Marte, incluso cerca del ecuador! Esta es una gran noticia y podría significar que hay aún más hielo debajo de la superficie. No se trata de un glaciar cualquiera, sino de un glaciar relicto que se estima que tiene 6 kilómetros de largo y hasta 4 de ancho. Es del tamaño de una pequeña ciudad. Tiene todas las características de un glaciar, incluidos campos de grietas y bandas morrénicas. Pero no se trata de hielo, sino de un depósito de sal que se acumuló sobre el glaciar conservando su forma. ¿Cómo se creó este depósito de sal? Resulta que los materiales volcánicos que cubren la región podrían tener algo que ver. Cuando estos materiales entran en contacto con el hielo del agua, pueden formarse sales de sulfato que se acumulan formando una capa. Con el tiempo, la erosión eliminó los materiales volcánicos y dejó al descubierto los sulfatos. Este glaciar es joven, probablemente del periodo geológico amazónico. Eso significa que Marte ha tenido hielo superficial en tiempos recientes. ¿Quién sabe qué otros secretos helados esconde el planeta rojo? Pero espera,
Aún queda mucho por investigar. Los científicos tienen que averiguar si todavía se conserva hielo de agua bajo el depósito de sal o si ha desaparecido por completo. Y si aún hay agua helada a poca profundidad cerca del Ecuador, lo cual podría tener importantes implicaciones para la exploración humana. Imagínate poder extraer agua del suelo en un lugar más cálido. Sería un cambio radical. Veamos qué más descubren los científicos sobre nuestro planeta vecino favorito. Quizá algún día podamos visitar en persona la estatua del glaciar de sal. ¡Hasta la próxima! Hola, ¿alguna vez te has preguntado qué es más grande que el infinito? ¿Infinito más uno? No. Ni siquiera infinito multiplicado por infinito. Pero de hecho, hay situaciones en las que un infinito puede ser más grande que otro infinito. Espero no haberte confundido todavía. Primero, tenemos la teoría de conjuntos. Eso es cuando tomas un grupo de algo y lo pones en un conjunto definido. Por ejemplo, 5 lápices. Pero en realidad, puede ser cualquier cosa. No importa. Lo que importa es que hay cosas en el conjunto. Bien, podrías estar preguntándote, ¿cómo puede esto ayudarme a entender el infinito? Intentemos definir de alguna manera el tamaño del conjunto. Bueno, es fácil entender que el tamaño de un conjunto de elementos finitos es simplemente el número de estos elementos. Pero, ¿cómo deberíamos pensar sobre el tamaño de conjuntos infinitos? Déjame presentarte la correspondencia. Este es un concepto en la teoría de conjuntos que funciona relacionando un objeto individual en un conjunto con otro objeto individual en otro conjunto. Estos objetos individuales pueden ser algunos elementos o simplemente números. Lo principal es que cada elemento en un conjunto puede compararse con un elemento en otro conjunto. Por ejemplo, 2 lápices a 2, 4 lápices a 4, y así sucesivamente. No podemos comparar los tamaños de conjuntos infinitos, pero podemos definir correspondencia entre elementos. Y si 2 conjuntos dados tienen una correspondencia 1 a 1 entre sus elementos, entonces estos 2 conjuntos tienen la misma cardinalidad. Hablando de manera aproximada, la palabra cardinalidad significa número de elementos. Si la cardinalidad de algún conjunto infinito es igual a la cardinalidad de los números naturales 1, 2, 3, 4, 5, 6, llamamos a la potencia de este conjunto Aleph 0. Detengámonos aquí por un momento y hagamos algo de matemáticas. ¿Todavía recuerdas nuestra pregunta principal? Correcto. ¿Cómo puede un tipo de infinito ser más pequeño que otro? Pero, ¿qué pasa si usamos 2 conjuntos diferentes de números contables, que también se llaman naturales, e imaginamos que ambos conjuntos se extienden para siempre? Como ves, el conjunto B comienza un número más alto que el conjunto A. Pero tenemos una correspondencia 1 a 1 entre los conjuntos. Significa que representan tipos iguales de infinitos. En otras palabras, cada número en el conjunto A corresponde a otro número en el conjunto B, que es un valor mayor. Ahora, este es el tipo más pequeño de infinito, el Aleph 0. Bien, queda otra pregunta. ¿Por qué infinito, dejémoslo ser Aleph nulo, más 1 no es más grande que el viejo y bueno Aleph nulo? Bueno, aquí hay otro ejemplo. Esta persona es un ciclista. Tomamos su bicicleta, la usamos como un más 1 y la ponemos en el conjunto A. Ahora, nuestros conjuntos lucen así. Siguiendo la lógica, emparejamos la bicicleta con 1, 1 con 3, 3 con 4, y así sucesivamente. Como ves, es posible mantener esta correspondencia 1 a 1 entre los conjuntos, y puede continuar para siempre. Esto significa que el infinito y el infinito más 1, de hecho, tienen la misma cardinalidad. Pero espera, se pone aún más raro. Imagina construir un conjunto usando solo números naturales terminando en 0. Luego lo comparas con el conjunto que contiene todos los números naturales. A primera vista, parece que el segundo conjunto debería ser 10 veces más grande que el primero, pero en lo que respecta a la teoría de conjuntos, estos 2 conjuntos son iguales. Asombroso, ¿no? Entonces, ¿cómo puede cualquier infinito ser más grande que otro? Para averiguarlo, necesitamos ingresar al mundo de los números reales, que son cualquier número que representa una cantidad a lo largo de una línea continua. Puede ser 59, 4.335.081 pi, cualquier fracción que se te ocurra, y así sucesivamente. Imagina 2 puntos en una línea. Entre estos puntos muy finitos, hay un conjunto incontable e infinito de números.
En resumen, confía en nosotros. Los matemáticos pueden probar que es imposible crear una correspondencia 1 a 1 entre números naturales y cada posible número real. Aquí tienes. Con la ayuda de conjuntos, hemos encontrado un infinito que es más grande que el infinito Aleph 0. Imagina a un poderoso gigante, como el Sol, chocando con un formidable adversario, un pequeño agujero negro. La colisión es inminente y el destino del sistema solar pende de un hilo. ¿Podrá el Sol soportar la intensa atracción gravitacional de un pequeño agujero negro o será completamente engullido? La respuesta reside en las fuerzas en juego en esta impresionante colisión cósmica, así que avancemos. En primer lugar, ¿qué es un agujero negro? Es una región del espacio donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de allí. Como una aspiradora cósmica, absorbe cualquier cosa que se acerque demasiado. Es tan masivo que deforma el tejido del espacio-tiempo a su alrededor. Los agujeros negros son uno de los objetos más aterradores y misteriosos del universo. Una fuerza poderosa de la naturaleza que desafía nuestra comprensión de la física. Un verdadero enigma cósmico. Los agujeros negros vienen en diferentes tamaños, desde pequeños que tienen solo unos cuantos kilómetros de ancho hasta los supermasivos, que tienen miles de millones de veces la masa del Sol. La mayoría se forma por el colapso de estrellas masivas. Una vez que nace el agujero negro, comienza a crecer en tamaño devorando todo a su paso. Y si dos o más agujeros negros colisionan entre sí, pueden fusionarse en un enorme monstruo cósmico con un baile aterrador. ¿Pero qué pasa con los más pequeños? Los agujeros negros más chicos conocidos se llaman agujeros negros estelares. Es un tipo de agujero negro que pesa entre 3 y 10 masas de nuestro Sol, lo que lo convierte en algo muy pequeño. Es como tomar toda la materia del sistema solar y comprimirla en algo del tamaño de Nueva York. Y sí, se considera muy pequeño. Solo para comparar, los agujeros negros de masa intermedia pesan entre 100 y 1000 masas solares, y los supermasivos pesan millones o miles de millones de masas solares y son inconcebiblemente enormes en tamaño. Así que los agujeros negros estelares son insignificantes comparados con sus parientes. Imagina una estrella masiva, más grande que nuestro propio Sol y con un corazón hecho de combustible nuclear, brillando intensa y ardientemente. Pero, a medida que se queda sin combustible, la gravedad toma el control y comienza a comprimirla. Cuanto más la comprime, más caliente se vuelve, hasta que el núcleo de la estrella alcanza una temperatura de miles de millones de grados. Al final, el núcleo colapsa bajo su propia gravedad. Así se da una explosión gigantesca llamada supernova. Este colapso puede formar una singularidad, que es un punto de densidad y gravedad infinitas. Este punto está rodeado por un horizonte de sucesos, la línea invisible más allá de la cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Y así, ¡voilá! Se forma un agujero negro estelar. Alucinante, ¿verdad? Los agujeros negros estelares son el tipo más común que conocemos y están por toda nuestra galaxia. ¿Cuáles son las probabilidades de que un pequeño monstruo como ese venga hacia el Sol? Y en ese caso, ¿qué nos pasaría? Bueno, en realidad, la probabilidad de que el Sol colisione con algún agujero negro es muy baja. Es casi imposible que ocurra. Aunque los agujeros negros estelares son el tipo más numeroso de agujeros negros del universo, en realidad no son tan comunes.
La posibilidad de que el Sol y algún agujero negro se crucen es tan rara que sería como ganar la lotería intergaláctica. Solo que este premio no tendría nada de agradable. En 2023, el agujero negro conocido más cercano a nuestro sistema solar era Gaia BH1. Es aproximadamente 10 veces más pesado que el Sol. Y está a unos 1600 años luz de nosotros, lo que equivale a miles de millones de kilómetros. Así que es seguro decir que nuestro Sol no va a desaparecer en un futuro cercano. Pero nunca digas nunca, ¿verdad? Al igual que con cualquier suceso astronómico, debemos entender las diferentes maneras en que algo así podría suceder. Por ejemplo, sería posible si un agujero negro errante pasara por nuestro sistema solar, tal como lo hacen los cometas o los asteroides. Desafortunadamente, a diferencia de los cometas y asteroides, los agujeros negros son invisibles y solo pueden detectarse por su atracción gravitatoria. No veríamos un gran agujero negro amenazante acercándose a nosotros. Solo sabríamos que está ahí si causara algún tipo de perturbación en las órbitas de los objetos cercanos. Y entonces, sabemos que el Sol es una estrella luminosa que está en el centro de nuestro sistema solar. Tiene aproximadamente 4.000 millones y medio de años y tiene suficiente combustible para durar otros 5.000 millones. Esta estrella es tan grande que es difícil comprender su tamaño. De hecho, si pudieras poner todos los planetas del sistema solar dentro de él, aún habría espacio para más. Y es tan masivo que contiene casi el 100% de la masa total del sistema solar. Así que es difícil imaginar cómo algún insignificante y pequeño agujero negro, miles de veces más pequeño que esta estrella, podría devorarla. Y tienes razón, no lo haría. Bueno, al menos no por completo. Imagina si un agujero negro errático llegara a nuestro sistema solar y comenzara a acercarse al Sol. A medida que se acerca más y más, la inmensa gravedad del agujero negro comienza a atraer material de la superficie del Sol. El Sol empezaría a estirarse y distorsionarse. A esto se le llama espaguetización. Imagina una banda elástica que es estirada hasta que se rompe. Eso es más o menos lo que le sucedería. Este material reunido formaría un disco giratorio alrededor del agujero negro, llamado disco de acreción. A medida que se acumula más y más material, el disco se calentaría y comenzaría a emitir una radiación intensa. Y a medida que atrae al Sol, comenzaría a liberar enormes cantidades de energía en forma de luz y calor. El Sol se volvería mucho más brillante y caliente que antes. Las capas exteriores serían vaporizadas, creando una enorme nube de gas y polvo que se expandiría hacia afuera. Sería como un espectáculo de fuegos artificiales cósmicos, pero con consecuencias terribles. Aunque sería una de las vistas más espectaculares del universo, no podríamos disfrutarla. Como podrías haber adivinado, la Tierra pasaría por un periodo extremadamente difícil. La intensa radiación y el material solar provocarían incendios forestales enormes y el intenso calor vaporizaría los océanos. La Tierra estaría bañada en un flujo constante de partículas de alta energía y la atmósfera se ionizaría. En resumen, las posibilidades de que cualquier forma de vida sobreviva serían prácticamente nulas. Y esta colisión tendría consecuencias de gran alcance no solo para la Tierra, sino para todo el sistema solar. La intensa radiación y el calor vaporizarían todo a su paso. Todos los planetas serían destruidos. El Sol, al ser un objeto mucho más grande que una estrella típica, no sería completamente devorado por el agujero negro. Sin embargo, quedaría muy distorsionado y perturbado.
La intensa gravedad del agujero negro haría que las capas externas del Sol se desprendieran y habría una explosión inmensa, conocida como evento de disrupción de marea. De cualquier manera, al final, el agujero negro ganaría. Crecería en tamaño y se formaría un nuevo disco de acreción alrededor de él. Como hemos visto, la colisión del Sol con un agujero negro, aunque sea uno pequeño o estelar, sería un suceso épico y catastrófico. Pero afortunadamente, como ya mencionamos, la probabilidad de que tal colisión ocurra es extremadamente baja. Sin embargo, eso no significa que debamos dejar de estudiar los agujeros negros y su posible impacto en el universo. Cuanto más aprendamos sobre estos objetos misteriosos, mejor preparados estaremos para entender y predecir su comportamiento. Sigamos investigando, explorando y observando las profundidades del espacio. Y quién sabe, tal vez un día nos encontremos con un agujero negro que sea demasiado curioso y se acerque al Sol. Esperemos que para ese entonces ya estemos viviendo en otros planetas distantes. Eres uno entre más de 8.000 millones de personas vivas en la Tierra. Ampliemos la perspectiva. Nuestro planeta es solo uno de los 8 planetas del Sistema Solar. En la galaxia, nuestro vecindario es apenas uno entre casi 4.000. Y por lo que sabemos, hasta ahora hay miles de millones de galaxias en todo el universo que podrían estar también en expansión. Es muy improbable que seamos las únicas criaturas vivientes del universo. Seguramente debe haber algún otro planeta habitable. Aquí es donde entra la paradoja de Fermi. La idea recibió su nombre de un hombre llamado Enrico Fermi. Allá por los años 50 señaló que si otras formas de vida existieran y tuvieran la tecnología para viajar por el espacio, ya deberían habernos visitado. Hoy en día contamos con excelentes telescopios que han permitido a los científicos descubrir más de 5.000 planetas fuera de nuestro sistema solar. Sin embargo, todavía no hay señales de vida. A lo largo de los años se han propuesto muchas soluciones a la paradoja de Fermi. Estos seres de otros mundos podrían estar demasiado lejos para una charla amistosa. Los hemos visto en películas, naves espaciales que viajan entre las estrellas tan fácilmente como los autos en una autopista. Pero en realidad, desplazarse por el espacio es un proceso lento y engorroso. Incluso nuestros cohetes más rápidos tardarían miles de años en alcanzar una estrella cercana. Cuando sumas la inmensidad del cosmos, es como tratar de encontrar una aguja viva en el pajar cósmico más grande que existe. Además, podríamos ser la primera civilización en emerger en el universo. Es un pensamiento solitario y también nos pone bajo mucha presión. Si somos los únicos, debemos preservar la vida en la Tierra, no solo por nuestro bien, sino también porque si desaparecemos, toda la vida desaparece con nosotros. El universo tiene miles de millones de años, pero la vida inteligente como la nuestra solo ha existido por una pequeña fracción de ese tiempo. Tal vez solo somos pioneros y esperamos a que los demás nos alcancen. Para apoyar esta teoría se realizó un estudio en 2015 utilizando el telescopio espacial Hubble, y esto fue lo que mostró. De todos los mundos que podrían sostener vida, solo el 8% son tan viejos como la Tierra. El resto son demasiado jóvenes y todavía no han alcanzado el punto necesario en su evolución para que la vida prospere. También podría ser que nuestros parientes galácticos nos están observando desde lejos. Un científico de otro planeta podría estar estudiándonos como formas de vida primitivas en este momento. Puede que no quiera perturbarnos todavía de la misma manera que nosotros observamos a las hormigas en una granja de hormigas durante la clase de ciencias. Siguiendo esa misma idea, tal vez no estén listos para interactuar con nosotros porque han calculado un momento preciso y perfecto para el encuentro. Entonces están en estado latente, en un estado de espera. Y puede que tengan razón en hacerlo. ¿Por qué apresurarse cuando tenemos toda la eternidad por delante? También existe la idea de que nuestro planeta y nosotros, los humanos, no somos lo bastante geniales como para que los otros quieran interactuar con nosotros, y no lo seremos hasta que hayamos evolucionado lo suficiente como para ser recibidos en la clase avanzada de la Universidad Galáctica. O quizás la vida sea más frágil de lo que creemos. Un estudio del año 2016 sugirió que es en los primeros años de un planeta cuando la vida se abre camino. Ese es el momento en el que el planeta está lo suficientemente frío como para que se forme agua. Pero esas condiciones podrían no durar mucho, debido al efecto invernadero. Así que, aunque la vida haya existido en el universo de vez en cuando, nunca evolucionó hasta una etapa en la que pudiera haberse puesto en contacto con nosotros.
¿Y si la prueba de que hay vida llega mucho más tarde? Varios pensadores creen que las civilizaciones tienden a destruirse a sí mismas en algún punto de su evolución tecnológica. Y este podría ser también un futuro para nosotros, solo que aún no hemos llegado a ese punto. Tal vez construyamos tecnología tan avanzada y tan poderosa que nos sobrepase y nos lleve hacia nuestra caída. Si puede sucedernos a nosotros, ¿quién puede decir que no les haya sucedido a otras especies en el pasado en otros planetas? Entre todas estas teorías hay una posibilidad tan triste como profunda. Podríamos estar realmente solos en el universo, para siempre. Quizá las condiciones para la vida sean tan raras que la Tierra es el único oasis en un vasto desierto de vacío. La respuesta más inquietante a la paradoja de Fermi tiene un nombre: la teoría del bosque oscuro. Apareció por primera vez en los años 80. Según esta teoría, el universo es una enorme versión de un bosque embrujado con muchas criaturas que juegan al escondite. Es la versión ampliada de la supervivencia del más apto. La historia de la Tierra demuestra que los grupos con menor avance tecnológico generalmente terminan en peores condiciones cuando encuentran a otros más avanzados. Las enormes diferencias en tecnología a menudo conducen a una situación en la que atacar primero parece ser la mejor opción. Si existe aunque sea una pequeña posibilidad de que los vecinos cósmicos puedan hacernos daño, destruirlos primero podría ser nuestra única esperanza. Entonces, si la galaxia está llena de civilizaciones avanzadas, sería inteligente de nuestra parte mantenernos callados y evitar el contacto. Otras civilizaciones tal vez hayan llegado a la misma conclusión. Incluso las más pacíficas podrían sentirse obligadas a atacar para sobrevivir. Por eso, algunos científicos critican la idea de enviar mensajes al exterior y piensan que buscar extraterrestres es inútil. Pero esta idea no es nueva. Una historia de los años 40 llamada Primer Contacto describe el encuentro de los humanos con otro tipo de civilización por primera vez. Los dos grupos se hacen amigos, pero no pueden arriesgarse a dejar que el otro encuentre su planeta de origen. Preferirían destruirse mutuamente antes que arriesgar su seguridad. Otra historia, la Fragua de Dios, habla sobre el peligro de que nuestras señales alcancen a especies hostiles. Compara las transmisiones de la Tierra con el llanto de un bebé que atrae a los lobos. Sugiere que podríamos estar en peligro debido a nuestra ingenuidad. La teoría del bosque oscuro también fue explorada en una obra de radio, llamadas Desde Lejos. Trata acerca de cómo el descubrimiento de vida extraterrestre en Plutón cambia la perspectiva de las personas. Algunos afirman que la noticia es falsa, otros intentan entender la realidad, que no estamos solos. Pero también sugiere que tal vez deberíamos concentrarnos en nuestros propios problemas en lugar de aspirar a las estrellas. Si eso no suena aterrador, esto sí. Hemos estado enviando señales de nuestra existencia al cosmos durante décadas. Hasta ahora, cualquier civilización potencial dentro de una distancia de 100 años luz podría estar recibiendo nuestras señales. Y si son lo suficientemente avanzados, sabrán exactamente dónde encontrarnos. Si hay alguna razón por la que deberíamos escondernos de ellos, ya es demasiado tarde. De todas maneras, necesitamos continuar nuestra búsqueda de planetas habitables por una razón más urgente. Nuestro acogedor planeta Tierra no estará aquí para siempre. Cuando nuestra estrella se apague, toda la vida dentro del sistema solar desaparecerá con ella. Las estimaciones actuales sostienen que nos quedan aproximadamente 1.300 millones de años antes de que nuestro planeta se vuelva inhabitable. Se volverá demasiado caliente como para que el agua exista, y sin agua no hay vida, al menos no como la conocemos. Esto plantea la siguiente pregunta: ¿y si existen otras clases de criaturas en el cosmos que no necesitan agua para vivir? Nuestro tipo de vida necesita agua porque actúa como solvente. Es un ambiente donde diversos químicos pueden interactuar entre sí para generar algo que vive. Algunas investigaciones recientes sugieren que podría haber un sustituto del agua en el universo: el dióxido de carbono. A ciertas temperaturas y bajo algo de presión, actúa de la misma manera, permitiendo que los químicos se mezclen. Si eso es cierto, entonces nuestra lista de planetas habitables conocidos aumentaría drásticamente. Claro, nosotros los humanos tal vez nunca podremos sobrevivir en su superficie, pero otros tipos de criaturas podrían haber evolucionado para hacerlo. Un planeta que podría presentar estas extrañas condiciones de vida está más cerca de lo que pensamos: Venus. Su atmósfera está compuesta por un 97% de dióxido de carbono. También es muy caliente y tiene suficiente presión como para sostener este modelo teórico.